Bienvenida, Angélica. Es un placer tenerte en la editorial y hoy estamos aquí para presentar el proyecto Noria. En primer lugar, quería preguntarte de dónde nace el proyecto, cómo nace. Ay, gracias, Paula, por esa pregunta. Es lindo contar el origen de las cosas, ¿no? El proyecto Noria nace, primero de todo, de un encuentro entre Irene de Puig y yo, que trabajábamos con proyecto de filosofía para niños de Matthew Lipman, que es un proyecto internacional que está en todos los continentes. Irene trabajaba aquí en Cataluña y yo en Brasil, y teníamos una inquietud que eran los niños y niñas de 3, 4, 5 años. Y entonces yo hacía cosas allá con arte, con juegos, con el cuerpo, en fin, con narrativas. Y Irene también hacía cosas aquí. Entonces cuando nos encontramos en los años 90 fue eso, o sea... ¿Habías nacido? Puede que casi, ¿no? Casi, pero aún no. Entonces, nos encontramos y a partir de aquí hemos decidido hacer juntas ese libro, Jugar a Pensar, con niños y niñas de 4 o 5 años, ¿no? Y ese fue nuestro primer libro que salió por la editorial Octaedro en el año 2000, o sea, 24 años. Era otra edición, ¿no? Y ahí nosotras respondíamos a una necesidad real, porque veíamos que con los pequeñinos de 4 o 5 años filosofar era complejo con novelas filosóficas. Por eso fuimos trabajando con juegos, cuentos, otras narrativas y arte, ¿no? De todo tipo. Y ahí nos pareció bien crear una personaje que es una mariquita, la mariquita Juanita, que aquí en ese libro es como va pasando por cuentos populares, ¿no? de diferentes culturas, y se va haciendo preguntas. Y a partir de aquí, pues Irene y yo, que queríamos aportar eso, vimos que ha tenido un despliegue muy grande. Ese libro fue traducido, fue utilizado, por ejemplo, por el gobierno de México en toda la reforma de educación infantil de aquel país. Y bueno, ya hubo un proceso de que la gente le gustó tanto el libro que empezaron a solicitar. Podrían hacer para 3, 4 años, para 5, 6, para 7, 8, 9, bueno, total. Que yo y Irene fuimos haciendo, contestando a una demanda real de las escuelas. Fue pensado bastante en escuela ese material, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó? Cuando vimos, creamos un currículum, que es el currículum Noria, que es uno de los currículos mundiales de filosofía e infancia que hay, ¿no? Entonces fue el primer currículum después de lo que creó el creador de filosofía para niños, que fue Matthew Lipman, que fue nuestro maestro, nuestro tutor, nuestro mentor, que acompañó nuestro proceso también en la creación de eso. Entonces, una parte del proyecto Noria es ese currículum, que es para jugar a pensar con niños y niñas desde 2 hasta 11 años, que es educación infantil y primaria. Son muchos libros. Cada libro tiene unas 500 propuestas de actividad, además de fundamentación y además de ir acompañado de una literatura filosófica específica. Súper interesante que también, que naciera de un trabajo que ya veníais haciendo y luego pasó a este proceso de que fuera por demanda ya el continuar trabajando, sí, ampliando edades. Muy orgánico, fue la realidad pidiendo y nosotras investigando, y siempre todo muy testeado también, la práctica, que para nosotros es muy importante unir teoría y práctica. Entonces Irene es autora de unos libros y yo soy autora de otros, y el único que tenemos conjuntamente es justamente el primero, el que abrió ese mundo. Y además del tema del currículum que has explicado, ¿qué más podemos encontrar en Proyecto Noria? Pues eso, como sabes, la Noria es una atracción del parque de diversiones, ¿no? En otros países se llama Rueda de Chicago, Rueda de la Fortuna, tiene nombres diferentes, pero la idea siempre fue esa, que estamos jugando a pensar.
Entonces, en la medida en que hice un proyecto que fue para niños y niñas de 3, 4 años, me han demandado más historias, porque había creado la Mariquita Juanita con Irene aquí, pero que no era personaje todavía, era un recurso literario, pero no tenía densidad de personaje, y empezar a pedir otra vez la demanda de la vida práctica. Entonces, con eso, acabé creando una serie de Juanita y sus amigos, donde se trabajan cuestiones emocionales y son cuentos muy cortos, pero con cuestiones filosóficas siempre, y estos de aquí muy conectados con cuestiones de emoción, ¿no? Por ejemplo, puedo entender con el corazón, que es una pregunta de un niño o una niña. Y a partir de ahí empezaron a surgir otras series de cuentos, como por ejemplo Del Niño Sin Nombre, que lo tenemos por ahí, que está inspirado en niños y niñas reales, y este niño siempre quiere algo como quieren los niños y niñas pequeños. Entonces, él quiere no pensar, él quiere un nombre porque no tiene nombre, él quiere la raíz, siempre quiere alguna cosa, ¿no? Hasta que llega la pandemia y él quiere salir de casa y cuestiona. Es un niño que cuestiona el mundo adulto, ¿no? Además es afrodescendente, con lo cual es una colección que ayuda a pensar racismo, xenofobia, la cuestión de la diferencia y todo eso. Y luego, posteriormente, nació La Niña del Hilo, que por cierto, nació justamente porque Marisol Anguita, que es una de las autoras también de Octaedro, me invitó a hacer un trabajo en su escuela en la Semana de Cultura, y estaban estudiando mi biografía. Y yo pensé, ¿y ahora qué hago? Pues me inventé un personaje que es la Niña del Hilo para poder hablar de la dictadura militar que hubo en Brasil, de las guerras, de una serie de cosas. Y a partir de haber inventado eso para aquel contexto, pues años más tarde me surgió toda la colección Hilo Mundos, que es una pregunta sobre cómo logramos la paz. Si logramos la paz a través de las ideas, de las palabras, es decir, con diálogo, con pensamiento, si logramos a través del corazón, con toda la parte emocional, o si logramos uniéndonos, haciendo procesos colaborativos y cooperativos, ¿no? Estos cuentos de aquí siempre ocurren cuando la niña está soñando, entonces son, digamos, paisajes oníricos. Y a mí me encanta, para mí es un momento muy divertido como escritora, me divierto mucho con estos personajes y luego me encanta todo lo que viene haciendo en el mundo con estas historias, ¿no? Y voy a citar a México otra vez porque allí muchos de estos cuentos fueron asumidos por las bibliotecas en proyectos de formación literaria y lectora, y la verdad que veo cosas tan bonitas que hacen que me encanta. Además, tienen un valor pedagógico muy importante. Entiendo que lo quieran desde bibliotecas, por ejemplo, porque consigues con ellos trabajar cosas que son muy complejas al final, como hablabas, por ejemplo, del racismo, de una dictadura militar, o el poder pensar la paz como horizonte. Sí, todos los temas son complejos. Por ejemplo, Juanita y sus amigos trabajan mucho con la cuestión ambiental. Por eso está el Jardín de Juanita, que es todo un cuestionamiento sobre la urgencia ambiental que vivimos hoy. O sea que sí, la gente acaba, además del valor literario, filosófico que pueda tener, acaba queriendo por el valor pedagógico porque abre espacio para tratar temas complejos, sí. Y de una manera divertida, porque todo eso, con eso hacemos filosofía lúdica, ¿no? Entonces podemos tratar cosas complejas, pero también desde un lugar que no sea pesado, porque al final la infancia es lúdica, ¿no? Y hablando de lo lúdico, del juego, llegamos a tu última publicación. Has coordinado el libro Jugar a pensar con el arte,
Si nos puedes explicar un poco más cómo se inscribe este libro en lo que es el conjunto del proyecto Noria. Sí, sí. Bueno, ese proyecto Noria, que como sabes, creamos Irene de Puche y yo, empezó con ese currículum, ahí surgió todas las series de cuentos para pensar, y en medio del camino también ha surgido lo que llamamos Biblioteca Noria. Entonces, la Biblioteca Noria es digamos, un conjunto de libros que ni son al currículo y ni son literatura filosófica, sino que son sobre otros temas. Entonces, por ejemplo, está el libro de teatro filosófico sobre Nietzsche. Es un teatro en que yo trabajo con las obras del filósofo Nietzsche, pero solo con la parte de creatividad. Entonces es divertido como está planteado. Hay un libro de aforismos, que es filosofía mínima, que es para poder trabajar temas complejos con poco texto. Un libro sobre evaluación. En fin, hay un conjunto de libros ahí. Evaluación figura analógica, que es un tipo de evaluación que hacemos como propuesta de la filosofía lúdica y del proyecto Noria, ¿no? En general. Y por último, acaba de salir ahora, calentito, ese libro coral, que ya va más allá de mí, de Irene, de todo lo que hemos empezado, y incluye muchas más voces de gente que a lo largo de estos 24 años fueron trabajando con nuestros libros y que hoy son personas que ellas aportan contenido a ese movimiento de la filosofía lúdica, que el proyecto Noria es ese proyecto editorial y educativo de ese movimiento, ¿no? Yo también estoy muy agradecida, además del trabajo editorial de Octaedro, las maquetas, el proceso de revisión, que todo un libro nunca es solo del escritor, es de un conjunto de gente. Pero también estoy muy agradecida a los ilustradores, que ilustradoras, tienen un trabajo precioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edgar Ramírez, que fue el que nos ilustró varios libros de la colección Juanita y sus amigos, y también es el ilustrador del libro del personaje, del personaje El niño sin nombre. Y esa manera de dar la vida a la ilustración para mí es tan fantástico, así que no podía no reconocer ese trabajo, ¿no? Porque de hecho, los ilustradores también proponen contenido. Esa es la cuestión, ¿no? No solo es contenido lo que escribe el escritor. A la otra ilustradora es Claudia Puth, que ha hecho la segunda parte de ese libro, que es muy bonito, muy delicada su ilustración. Y luego de la colección Ilumundos tenemos a Alex Menéndez y Beatriz da Pena, que la verdad que me encanta cómo han captado esa niña del hilo y su manera lúdica y sensible de vivir en un mundo en guerra. La verdad que tuvimos muchas reuniones porque yo me reúno con los ilustradores, ¿no? Y con ellos yo decía, el tema es muy duro, entonces vamos a hacer lo máximo de color y yo creo que fueron muy capaces de eso. Y luego todos los paisajes oníricos que salen también de estos cuentos, ¿no? Que son los sueños de la niña. Y es eso, yo estoy muy, muy agradecida a los ilustradores y las ilustradoras de todos los libros del proyecto Noria, porque también además las portadas, por ejemplo, de la Biblioteca Noria, algunas son de una artista madrileña buenísima, que es Pilar Pedraza, son obras de arte y que están bien tratadas, entonces sí, son libros que dan gusto también por eso, ¿no? Una de las maravillas de ilustración del proyecto Noria, en mi opinión, también tiene que ver con el personaje, la mariquita Juanita. ¿Por qué? Hemos tenido diferentes ilustradores y ilustradoras que han captado aspectos diferentes de ese personaje, y para mí y para Irene, que esa personaje nació de nosotras dos, era muy importante
también contar con diversas maneras de mostrar ese personaje, porque ella es múltiple, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cláudia de Puig la pone con esa carita aquí, pilina, ¿no? Ahí viajera, ella, porque en ese cuento, claro, él está mirando mapas y viajando, ¿no? Luego, Edgar Ramírez, que ha hecho todos los cuentos para pensar de esa serie de Juanita, la pone, claro, casi como una niña también, ¿no? Con esa mirada intrigada que tiene la infancia con el mundo y es otro tipo de personaje. Glyn Goodwin, que ha hecho la primera, la Mariquita Juanita, primera, la que ganó psicología, la que se convirtió en personaje, ¿no? Para los cuentos de 3, 4 años. También la pilló, yo creo que de una manera fabulosa, tanto que muchas escuelas acabaron pintando las ilustraciones de Glyn en los muros, en las paredes, porque la verdad es que a esa Mariquita Juanita encantó a mucha gente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, está la de Marcelo Aurelio, que lo ha hecho también de una manera muy especial en ese libro, Jugar a Pensar con Cuentos y Leyendas, cuando Juanita va con su compañero por el caracol para dentro de un gran libro gigante que cuenta leyendas de todo el mundo. Y está también una Juanita muy especial. Y luego también tenemos el libro de Jugar a Pensar con Mitos de varias culturas, que Juanjo también pone una marquita desde otro lugar. Entonces, esa multiplicidad de ilustradores nos ha dado y nos da a los niños y niñas y a los profesores y familiares, bibliotecarios que trabajan con estos libros, la idea de que la diversidad es importante, de que trabajamos con la estética intercultural y con las diferentes maneras de mostrar un mismo personaje y que eso forma parte de la propuesta filosófica que hay de fondo, que tiene que ver con la ética intercultural, que tiene que ver con valorar la diferencia y que entre todos somos más interesantes por diversos. Y seguiremos porque ahora mismo estoy pilotando un proyecto que será nuestra próxima publicación del proyecto Noria. Aguarden. Genial, pues estaremos esperándola. Muchas gracias, Angélica. A ti.